Salmos, capítulo 15. Vamos a comenzar una serie juntos que se llama ¿Por qué a mí? ¿Nunca te hiciste esa pregunta? ¿Por qué a mí? Podía haberle pasado a cualquier persona, pero ¿por qué justo me viene a pasar a mí? Y vamos a ver principios de la palabra de Dios, maneras bíblicas en las que podemos responder ante el sufrimiento. Primero vamos a ver hoy en Salmos capítulo 15 cómo cuidar nuestra fe en el medio del sufrimiento. Luego vamos a ver en Mateo de cómo debemos confirmar nuestra fe a través del sufrimiento. Y luego vamos a ver en Génesis, los últimos 2 capítulos, cómo podemos hacer crecer, o cómo crece, mejor dicho, nuestra fe a través del sufrimiento. Pero vamos a Salmo capítulo 15. Leemos juntos, oramos y comenzamos con el sermón. Dice así, Salmos capítulo 15, verso 1 al 5. Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? El que anda en integridad y hace justicia, y habla verdad en su corazón, que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su prójimo. Aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que temen a Jehová. El que aun jurando en daño suyo, no por eso cambia. Quien su dinero no dio a usura, ni contra el inocente admitió cohecho. El que hace estas cosas nos promete, nos afirma, no resbalará jamás. Seguramente has tenido momentos en tu vida, debido a las circunstancias, debido a las cosas que te sucedieron, se angustió tu corazón. Escuchábamos de la familia Sánchez cómo ellos pasaron esos momentos angustiosos y gracias a Dios ellos pudieron aferrarse al Señor. Pero qué tristeza cuando no tenemos esa oportunidad. Ocasiones donde perdiste el ánimo, perdiste la fuerza y sentiste la tentación de listo, hasta acá llegué, no aguanto más, no quiero continuar. Este salmo nos recuerda que no tenemos por qué resbalar, no tenemos por qué caer, lo dice en el versículo 5. Dice, el que hace estas cosas no resbalará jamás. Es una promesa de parte de Dios. Ni aún en los momentos de sufrimiento, ni aún en los momentos difíciles. David describe la clase de vida que Dios quiere que vos experimentes. Y estos son direcciones que tenemos, cosas que podemos practicar para mantenernos firmes sin caer en el medio de las dificultades. Por eso vamos a ver que cada uno de nosotros podemos cuidar nuestra fe en medio del sufrimiento al obedecer los 3 consejos que encontramos en este pasaje. El primero de ellos, el primer consejo que afirma nuestra fe, que cuida nuestra fe en el medio del sufrimiento es seguir haciendo lo bueno. Lo leemos en el verso 2, la primera parte. Dice, el que anda en integridad y hace justicia. El que anda en integridad y hace justicia. La palabra integridad que se utiliza acá es la palabra tamim y significa algo que es perfecto, algo que no tiene mancha o mácula, algo sincero, algo entero, algo que es total, completo, cabal, algo que es lleno. Dice, el que anda en integridad. Esta misma palabra se aparece varias veces, es más, 91 veces aparecen, en 91 casos diferentes. Y 51 de esos 91 casos está hablando acerca de las ofrendas. Es un área de integridad. Dios demanda de 51 maneras diferentes de que las ofrendas dadas a Él deben ser íntegras. No deben tener mancha, no deben tener malas intenciones. Y eso es un punto donde nuestra integridad se revela. Tengo algunos amigos que ellos dicen que no creen en el diezmo. Y son amigos míos, no hay problema por eso. Tal vez vos no creas en el diezmo, no hay problema por eso. Pero yo les pregunto, porque ellos me dicen que quieren ser generosos. Digo, ¿das más del diezmo? ¿Das el 11, el 12, el 15%? Es que no llevo la cuenta, me dice.
honestamente, hermanos, si yo no creyese lo que dice la palabra de Dios en cuanto al diezmo, tal vez tampoco lo daría. Porque uno llega a principio de mes y ve esa suma de dinero y es como, es un montón. Pero teniendo una manera de pensar bíblica, no es solamente el diezmo, es el 100% de lo que gano, que viene de parte de Dios. Y solamente estoy dando el 10%. ¿Puedo seguir siendo generoso? Obviamente que sí. Pero en las ofrendas es un área donde nuestra integridad está puesta a prueba. También la integridad se mira en el medio de los sufrimientos, en nuestra confianza en la palabra de Dios. Esta misma palabra se utiliza en Josué, capítulo 10, versículo 13. Dice así: el sol se detuvo por un día entero, un día tamín, un día completo, un día íntegro, cuando Josué peleaba con los gabaonitas. En el medio de los sufrimientos, en el medio de las tempestades, debemos mantenernos firmes en la palabra de Dios, íntegro, creyendo todo lo que ella dice y no separando lo que a mí me conviene o no. ¿Saben? Hicieron un estudio, los científicos, y contaron los días, las edades de la Tierra. Y le faltaba un día. Le faltaba un día completo. Cálculos matemáticos, faltaba un día. Uno de los científicos había escuchado esta historia y les dice, el sol se detuvo, dice la Biblia, en tal ocasión. Sumaron ese día en esa fecha exacta y el calendario solar, el calendario entró perfecto. Era la pieza que faltaba en el rompecabezas. La palabra de Dios, por más que las circunstancias nos digan que no tienen razón, por más que los científicos digan que no tienen razón, por más que los amigos nos digan que no tienen razón, en el medio del sufrimiento, ¿cuánto más necesitamos aferrarnos íntegramente en la palabra de Dios? Y la última manera en que esta palabra aparece de la integridad es hablando de nuestra relación con Dios. Dice así en Génesis capítulo 6, verso 9. Noé, varón justo, era perfecto, esta misma palabra, íntegro. En sus generaciones, con Dios caminó Noé. Hermanos, siempre debemos caminar con el Señor, pero en el medio de los sufrimientos, aún más. En el medio del dolor, aún más. Qué duro es cuando alguien en el medio del dolor dice, no quiero saber nada con el Señor, no quiero saber nada de Dios, siendo que Él es el único que puede dar consolación. Él es el único que puede ayudarles en su aflicción. En el medio del sufrimiento debemos continuar haciendo lo bueno, aferrándonos a la palabra de Dios. También obrar correctamente es lo que acabamos de ver. Y también debemos pensar correctamente. La primera parte del verso 4, acompáñenme. Dice, aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que temen a Jehová. Aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que temen a Jehová. En el medio de la aflicción, en el medio del dolor, necesitamos seguir haciendo lo bueno. Necesitamos seguir pensando lo bueno. Pero aquel hace un montón de cosas malas y le va bien. Tendría que ser como él. Uno tal vez quiere pensar. Pero en el medio del dolor se nos anima para mantenernos firmes a seguir haciendo lo bueno. El que hace estas cosas no resbalará jamás, promete. El predicador llamado Spurgeon lo presentó de esta manera. Un pecador adornado con una cadena de oro y vestidos de seda no puede ser comparado con un santo en harapos. Como la luz de una vela de plata con el sol no se puede comparar. Si estás pasando por momentos difíciles, si estás pasando por momentos duros de sufrimiento, no quieras ser como el malo. Su luz es como la de una vela, y la luz que brilla en tu corazón por la vida de Jesucristo en tu vida es como la del sol. Tal vez está tapado por una nube, pero nunca deja de brillar.
Se cuenta que durante unas vacaciones en la playa, una familia presenció una tempestad muy grande. Las olas subían a enormes alturas mientras que los vientos fuertes sacudían las embarcaciones que estaban amarradas al muelle. Un niño de 12 años que miraba desde la ventana se fijó en que solo la boya flotaba serenamente en aquel turbulento mar y se mantenía en su lugar a pesar de los vientos fuertes. El niño comentó a los demás que la boya era la única cosa que había allí, afuera, que parecía no tener miedo, porque aunque se hundía de vez en cuando, siempre volvía a subir, sin daño y en el mismo lugar. Entonces el papá les explicó que esa boya se mantenía firme a pesar del viento, porque estaba amarrada a un ancla en el fondo del mar. Y agregó que así también es nuestra vida. Cuando nuestra fe está anclada en Cristo, podemos enfrentarnos sin temor y con calma a cualquier viento contrario en la vida. No existe bendición como la de una perfecta confianza en el Señor. En los momentos difíciles de la vida, necesitamos seguir haciendo y pensando lo bueno. El segundo consejo para que podamos cuidar nuestra fe en el medio de las pruebas, en el medio de los sufrimientos, es cuidar lo que digo. Cuidar lo que digo. Leemos el capítulo 15, verso 2. Dice, el que anda en integridad y hace justicia y habla, cuidar lo que digo, habla verdad en su corazón. El que habla verdad en su corazón, habla verdades con él mismo. Cuando uno sufre, ¿qué es lo primero que piensa? Ay, estoy solo, nadie me quiere, nadie me viene a ver. Hermanos, una vez fui a visitar a una mujer, estaba en la casa. Entrar a la casa era un desafío por la cantidad de gente que había. Y uno llegaba después de saludar a todos los amigos, vecinos, parientes, incluso a otros hermanos de la iglesia. Y llegaba y lo primero que te decía, ay, me siento tan sola. Nadie viene a verme. Yo honestamente no lo contradije, porque es una falta de respeto, pero estaba llena la casa. Cuando uno está mal, cuando uno está por el sufrimiento, atravesando esa circunstancia, uno a veces se habla mentiras a sí mismo. Estoy solo, nadie me viene a ver, nadie me puede ayudar, yo no le importo a nadie. Saben, había un profeta llamado Elías que pensó de esa manera. En el medio de su sufrimiento, él dice, solo yo he quedado. Y Pablo relata lo que dice en Romanos capítulo 11, versos 2 y 4. Dice así, no ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció. Esto está en Romanos capítulo 11, versos 2, 3 y 4. ¿O no sabéis que dice de Elías la Escritura, cómo invoca a Dios contra Israel diciendo, Señor, a tus profetas han dado muerte y tus altares han derribado y solo yo he quedado y procuran matarme? ¿Pero qué le dice la divina respuesta? Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado la rodilla ante Baal. En el medio de ese problema, en el medio de esa aflicción, debemos cuidar lo que decimos, lo que nos decimos a nosotros mismos. Estoy solo, he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. No le importo a nadie, porque de tal manera amó Dios al mundo, a vos, que Él ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda y pueda tener esperanza de vida eterna. Repetirnos las verdades de Dios y no nuestras propias mentiras. Cuidar lo que digo, en no murmurar. El verso 3, la primera parte, dice, el que no calumnia con su lengua. El que no calumnia con su lengua. Hay un hombre llamado Agustín, muy conocido. San Agustín lo conocen la mayoría. Para mostrar cuánto aborrecía a los chismosos y cuánto él despreciaba a los calumniadores de los demás, tenía 2 versos escritos sobre su mesa. Y la traducción de esos textos es así: aquel a quien le gusta difamar al ausente,
sepa que en esta mesa no puede estar presente. Hasta me gusta para ponerlo en servilletas. Aquel al que le gusta difamar al ausente, sepa que en esta mesa no puede estar presente. No murmurar de los demás. No hablar mal del otro. De esta manera no resbalarás jamás. Lo tercero, hablando de cuidar lo que decimos, está en la segunda parte del tercer verso. Dice, ni hace mal a su prójimo. En el contexto está hablando de que no le hace mal a su prójimo con las cosas que dice. Cumple lo que dice Pablo de que ninguna palabra corrompida salga de nuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación. En los momentos de dolor, en los momentos de aflicción, ¿cuánto más necesitamos cuidar nuestra lengua para no herir a los demás? También debemos cuidar lo que digo. Lo encontramos en la segunda parte del verso 4. En que debemos cumplir con nuestra palabra. Dice la segunda parte del verso 4, el que aún jurando en daño suyo, no por eso cambia. Debemos cuidar lo que decimos. Necesitamos saber que nuestra palabra es un compromiso con las otras personas. Es un compromiso con las otras personas. Y así nos juzgan, y así juzgan al evangelio que representamos. Spurgeon lo decía de esta manera. Muchas veces decimos, echen a ese hombre porque es un borracho. Pero el chismoso no molesta tanto, déjenlo que se quede. Llamen a la policía, aquel hombre está robando. Pero no sentimos indignación cuando vienen a hablar mal de nuestro hermano. Ese perro tiene rabia, sáquenlo, mátenlo. Pero nadie dice eso de aquel que viene con esa lengua inflamada por el infierno a hablar mal de los demás. ¿Saben? En Santiago dice que la lengua del chismoso está alimentada por el fuego del infierno. Y el oído del que escuche esa lengua, adivinen qué está buscando. El infierno está lleno. Hay lugares espaciosos para esas lenguas que son inflamadas por el infierno, hablando mal de quien no debemos. El tercer consejo para cuidar nuestra fe en el medio del sufrimiento es el de esperar en Dios. Esperar en Dios. El verso 5, la primera parte, dice, quien su dinero no dio a usura. Es decir, no fue usurero con su dinero. En ese tiempo era muy normal que alguien te prestara dinero porque lo tenía y tenía ahorros y demás. Y luego te cobrara intereses exagerados. Y lo hacían porque la gente necesitaba ese dinero, tal vez para invertir en la cosecha, tal vez para salir de alguna enfermedad. Por diferentes razones, la gente lo necesitaba. Y estaba lleno de personas que hacían esto. Que te prestaban 10 y te pedían 20 o 30 a cambio. ¿Saben cómo se llaman esos hoy en día? Bancos. Quien su dinero no dio a usura. Es indignante cuando alguien quiere aprovecharse de nuestra necesidad. Es indignante cuando alguien quiere sacar ventaja de nuestra posición. Hace poco ustedes saben, mi padre estuvo internado. Y en la parte de abajo, uno ni bien sale de la clínica, hay un kiosco al lado, bien pegado al lado. Y no hay otro kiosco sino a la vuelta. Bajo, quiero comprar una gaseosa, una Coca-Cola de 600. ¿Cuánto es? 60 pesos. ¿Cómo? Pensé que era un chiste. No, sale 60 pesos. No, lo dejo. Llevo pañuelito descartable. ¿Cuánto es? 15 pesos. Dios mío. Hablé con un comerciante. Yo me quedé indignado. Obviamente no le compré nada. Hablé con un comerciante y le dije lo que me pasaba de la furia que tenía con este negocio. Dice, bueno, pero cada cual maneja las cosas como quiere. Cuando le dije los precios,
Él quería ir a agarrarlo del cogote a ese negocio. Era usura. Era sacar ventaja de personas que por ahí desesperadas tenían que bajar a comprar pañuelos descartables llorando por algún familiar que está sufriendo. Y ellos tomaban ventaja. Ser generoso implica no aprovecharse del otro injustamente. No estar motivado todo el tiempo por la ambición de ganar algo de manera deshonesta. Y eso es el segundo punto acerca de esperar en Dios. De ser sincero. Dice el versículo 5, la segunda parte, ni contra el inocente admitió cohecho. La palabra cohecho es soborno. Ni contra el inocente admitió soborno. ¿Soborno para qué? Para que hable mal de ese inocente, para que lo trate como culpable a ese inocente, para que haga deshonestidades. ¿Saben? Una persona deshonesta, si es cristiana, si es un hijo de Dios, lo que está diciendo es: yo no confío en Dios. Yo lo voy a conseguir a mi manera, bajo mis reglas. Una persona deshonesta está diciendo eso. Yo lo puedo hacer mejor que el Señor. Yo puedo tener mejores resultados que lo que el Señor me manda. Yo soy más inteligente que el Señor. Una persona deshonesta, una persona egoísta económicamente, es una persona que no decide esperar en Dios. Se cuenta de que John Wesley estaba caminando con un hombre que estaba extremadamente preocupado. Y el hombre le dijo al predicador: predicador, no sé qué voy a hacer con estos afanes, con estos temores que tengo dentro mío. En ese momento Wesley notó que una vaca los estaba mirando por encima de un muro de piedra. Y le dice: ¿sabe usted por qué esa vaca mira por encima del muro? No, le respondió el compañero perturbado. Se lo diré, es porque no puede ver a través del muro. Eso es lo que hay que hacer con el muro de los temores. Mirar más alto, por encima de él. Y es la fe la que nos ayuda a mirar más allá, por encima de las dificultades, por encima de los sufrimientos, al Señor, que es nuestra ayuda. Necesitamos esperar en Dios. Por último, hemos visto 3 consejos de la manera en que podemos cuidar nuestra fe en medio de los sufrimientos. El primero de ellos, seguir haciendo lo bueno. El segundo es cuidar lo que digo, tener mucho cuidado con lo que digo en el medio de mi sufrimiento. Y el último, esperar en Dios. Él es mi salvación. Él es quien puede rescatarme de ese pozo de desesperación. Y a medida que tu carácter se forme más y más en línea con lo que el salmista nos está diciendo, las circunstancias difíciles y el sufrimiento van a tener menos impacto desestabilizante en nuestra vida. Como dice el salmista en el último capítulo, el que hace estas cosas no resbalará jamás. Y también en el primer versículo, que habitaremos en el santuario del Señor. Haciendo estas cosas, no resbalarás y habitarás en el santuario del Señor. En Romanos capítulo 5, versos 3 y 5 dice así: y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia, prueba, y la prueba, esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. El sufrimiento nos conduce a la formación de nuestro carácter, y la formación de nuestro carácter nos lleva al conocimiento de la esperanza segura y de la experiencia personal del amor que Dios tiene por nosotros. La esperanza y el amor son las fuerzas que nos van a dar estabilidad en el medio de los sufrimientos. Te animo a que cierres tus ojos y que puedas agradecerle al Señor, primero por haberte aceptado tal cual viniste a Él, por haberte perdonado de tus pecados,
Un perdón que no merecías, pero que seguramente necesitabas. Y también agradecerle, porque Él no te dejó en esa condición. Él no te dejó sumergido en el pecado, sino que fue purificando tu carácter, fue purificando tu vida, para que sea más a la imagen del Señor Jesucristo. Y más de una vez utilizó el sufrimiento, y lo sigue utilizando, para formar la imagen de Cristo en nosotros. Que puedas pedirle al Señor que te ayude a llevar una vida santa, que te ayude a considerar las pruebas y las dificultades como parte de la manera en la que Él forja tu carácter. Que puedas decir: Señor, ayúdame en el medio del sufrimiento a seguir haciendo lo bueno, en el medio del sufrimiento a honrarte con mis palabras, y en el medio del sufrimiento esperar por la salvación que viene de parte tuya. Porque sabemos que haciendo estas cosas no caeremos jamás. Padre, te rogamos, podamos salir fortalecidos, animados, desafiados por tu palabra, y que sea ella, y no nuestros pensamientos, no los consejos de amigos impiadosos, sino que sea tu santa palabra la que nos sostenga a través del sufrimiento. Gracias por la esperanza y por el ejemplo que tenemos del Señor Jesucristo, y porque es en Él en quien confiamos, en el medio de nuestro sufrimiento. Todo esto te agradecemos, y por todo esto te pedimos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.